No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Hola, bienvenidos, Dios los bendiga, reciban un abrazo gigante. Gracias por estar con nosotros nuevamente y continuamos entonces esta semana con esta serie que se llama Da el paso, pisa el mar. Hemos recibido todos sus emails, sus preguntas y entonces vamos a seguir desarrollando este tema, tratando de responder todas las preguntas que nos llegan y yendo hacia donde tenemos que ir. Recuerde entonces suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho, darnos el like si es de su gusto, seguirnos alternativamente en las redes sociales a través del Instagram y del Facebook. Y bueno, vámonos entonces, que la gracia del Señor nos acompañe para poder desarrollar este tema. Y fíjense el mensaje hermoso en este versículo con el que abríamos este mensaje. Estoy en Éxodo 14:13. Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Cuando seguimos analizando este tema, nos damos cuenta que cuando queremos descubrir en qué lugar estamos, en medio de ese mar y en medio de ese desierto y hacia dónde tenemos que ir, a veces no es tan sencillo poder descubrir o poder responder esa pregunta, ¿dónde estoy parado? Porque en medio de la cotidianidad de la vida y en medio de las dificultades no sacamos el tiempo para hacer las cosas correctamente. Por eso el punto número 1 que tenemos que analizar hoy es, usted tiene que alinear su vida a la voluntad de Dios. Usted tiene que preguntarle a Dios su plan. Usted tiene que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para su vida. Usted no puede simplemente actuar por las emociones y por las circunstancias que lo rodean. Tenemos que actuar convencidos de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso en el Salmo 32, 8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pero por eso tenemos que buscar la mente de Dios, tenemos que buscar la voz de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar lo que Él nos va diciendo día a día a través de su palabra, porque de lo contrario entonces no vamos a poder descubrir qué es lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. Y cuando no podemos escuchar su voz y cuando no podemos descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros, pues muy seguramente no vamos a poder llegar a ningún lugar, o si llegamos a algún lugar, vamos a llegar al lugar equivocado. Dentro del ejemplo que estamos utilizando, fíjense que el pueblo de Israel lo venía persiguiendo el faraón egipcio con todo su ejército y llegan a ese punto al frente del mar donde ya no se podían mover. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que aprender que dentro de nuestra vida de fe va a haber caos, va a haber dificultad, va a haber problemas. Y si usted está pasando por un problema difícil, usted está pasando por una dificultad, muy seguramente va a haber mucho caos, va a haber mucho problema, va a haber mucha dificultad, pero no nos podemos enfocar en lo que está ocurriendo o en el problema o en el caos, sino en lo que Dios nos está diciendo para poder entonces actuar correctamente y poder entonces cruzar, poder llegar, poder pasar ese mar mientras que Dios lo seca para poder nosotros llegar a ese lugar. Punto número 2, importantísimo dentro de este mensaje, es que no podemos movernos hasta que no tengamos la seguridad que ha sido la voz de Dios la que hemos escuchado. Vuelvo a leer en Éxodo 14, dice, mantengan sus posiciones. Oiga, mantengan sus posiciones. Moisés le dice al pueblo, mantengan sus posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podemos empezar a mover simplemente porque hay algo que hacer, no me puedo quedar quieto, tengo que hacer algo, tengo que parecer que estoy ocupado. No, aún
cuando veo la dificultad, cuando el pueblo estaba viendo que el faraón los estaba persiguiendo y que no podían avanzar hacia el frente porque el mar se los impedía, la orden es: mantengan sus posiciones. Entonces, ¿cómo rescatamos ese principio? De que cuando no estamos seguros de lo que Dios me está ordenando, guardo mi posición, me quedo quieto, no me muevo y espero hasta el momento en que tenga la seguridad absoluta de que haya escuchado la voz de Dios y de que haya sido Él el que me ha hablado y que me ha dado la orden para poder ponerme en marcha y entonces cruzar el mar. Mucho cuidado, y ponga cuidado a las palabras para que no me malinterprete, con las oportunidades que se le aparecen o las puertas abiertas, o cuando las cosas le van muy bien, entonces quiere decir que Dios quiere que eso es lo que yo haga. Eso no significa eso siempre, porque no siempre es la voluntad de Dios que usted pase por ese mar. Fíjense que cuando el pueblo estaba al frente, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que el pueblo cruzara el mar, pero lo tenía que cruzar en el instante que Dios dijera. No lo podía cruzar antes, porque si lo cruzaba antes, entonces no era el tiempo de Dios. Por eso nos preguntaban esta semana, entonces si yo estoy tomando una decisión, estoy pasando por una dificultad, estoy pasando por un problema y las cosas me empiezan a ir bien o me empiezan a salir de la manera que yo creo que son buenas, ¿eso quiere decir que eso es de Dios? Bueno, no siempre significa eso, porque una puerta cerrada o una circunstancia o un problema no quiere decir que no sea la voluntad de Dios, porque cuando el pueblo llega hacia el mar, la puerta estaba cerrada, el mar estaba cerrado, el mar todavía no estaba abierto, miraban hacia atrás y los estaban persiguiendo. Por eso la orden era: mantenga su posición. Por eso, cuando en duda, mantenga su posición, no se mueve, no tome decisiones apresuradas, no se mueva por las emociones, sino que tiene que hacer todo lo que sea necesario para poder estar absolutamente seguro que ha sido la voz de Dios y que ha sido la orden de Dios, que usted se mueva y que usted lleve a cabo lo que Dios le ha dicho. Punto número 3. Volvemos al texto. Le dice: a esos egipcios que ustedes hoy ven, jamás volverán a verlos. Quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Si usted se devuelve un poquito atrás, los israelitas empiezan a murmurar y empiezan a pelear con Moisés y le dicen: ¿para qué nos sacaste de allá? ¿Por qué no nos dejaste allá mejor? Por eso, cuando estamos en la búsqueda de esa voz de Dios, en la búsqueda de ese nuevo horizonte, cuando queremos cruzar ese mar pero no podemos, cuando queremos llevar a cabo esa circunstancia, dar ese paso gigantesco en nuestra vida, pero algo nos lo impide, no podemos pensar que si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo antes, esa es la solución. Eso no significa eso, porque las actitudes o las acciones del pasado me van a esclavizar o me van a seguir esclavizando en el presente. Necesitamos un nuevo campo de acción, necesitamos una nueva manera de actuar, una manera nueva de ver las cosas, necesitamos una manera diferente de escuchar a Dios para poder entonces actuar como tiene que ser, como Dios quiere que actuemos. No nos podemos simplemente quedar haciendo lo mismo porque es mi zona de confort, porque no hay nada que hacer más, porque es mejor así que irme para otro lado y sufrir allá. Prefiero sufrir aquí. Oiga, mucho cuidado. Por eso el pueblo le dice a Moisés: preferiríamos, ¿no había sepulcros en Egipto? Nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho de nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Entonces, recuerde, si hay dificultad, si hay problema, es parte del proceso. Y nunca piense que el pasado o que las acciones pasadas son iguales, o que usted puede seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. No puede ser así. Tenemos que aprender a vivir por fe, tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios, tenemos que aprender a ser totalmente autónomos
en nuestro interior y poder descubrir qué es lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Porque de lo contrario vamos a continuar a seguir haciendo lo mismo, quizás en un lugar diferente. Vamos a pensar que estamos escuchando la voz de Dios cuando en realidad la única voz que estamos escuchando es la de nuestra propia inseguridad, la de nuestro propio temor, la de nuestro propio dolor, y eso nos esclaviza, y nos impide poder ver, nos impide poder escuchar la voz de Dios cuando lo que verdaderamente Dios quiere es liberarnos, cuando lo que verdaderamente Dios quiere es llevarnos a ese otro lugar, cuando Dios lo que verdaderamente quiere es darnos esa vida de abundancia, esa vida de libertad, esa vida de amor, de paz y de armonía. Yo no sé cuál es el proceso que usted está pasando, no sé cuál es ese desierto por el que tiene que cruzar, no sé cuál es el mar rojo que tiene que cruzar, pero Dios sí lo sabe. Por eso usted tiene que ir a su encuentro, por eso usted tiene que empezar a hacer lo que ya Dios le dijo que hiciera, pero que no ha querido hacer. Escuche este mensaje y el anterior las veces que sean necesarias para que usted pueda ir entendiendo. Escriba, raye, pregunte, medite, pase tiempo con el Señor, escuche, vuelva y escuche, pregunte, ora, escríbanos a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com y nosotros le podemos ayudar a resolver alguna inquietud, alguna dificultad. Yo no puedo descubrir cuál es su proceso, pero ese es su trabajo, ese es lo que usted quiere, ese es el verdadero objetivo de su vida, es lo que usted tiene que hacerlo como sea. Usted tiene que descubrir qué es lo que Dios quiere para su vida y cómo Dios está utilizando las circunstancias actuales de su presente para llevarlo al frente de ese mar. Y entonces usted mantener su posición y esperar a que el Señor seque ese mar, usted lo pueda cruzar y pueda llegar a ese otro lado. Eso es lo que todos queremos, es lo que todos buscamos, es lo que verdaderamente necesitamos hacer. ¿Para qué? Para liberarnos, para poder dejar el pasado atrás, para dejar de hacer lo que veníamos haciendo por mucho tiempo y comenzar a vivir y actuar de una manera diferente. Si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere que su vida sea diferente, ese es el proceso. No porque yo lo diga, sino porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces recuerde, número 1, saber, preguntarle a Dios su plan, saber qué es lo que Dios quiere. Número 2, ante la duda, mantenga sus posiciones. No se empiece a mover como con viento, no. Mantenga su posición y sígale preguntando a Dios hasta que esté absolutamente seguro qué es lo que Dios quiere. Y principio número 3, punto número 3, recuerde, las actitudes del pasado nos van a esclavizar en el presente. Hay que cambiar nuestra manera de actuar, hay que cambiar nuestra manera de escuchar, hay que cambiar nuestra manera de ver la vida y comenzar a verla a través de los focos de Dios, porque cuando podemos descubrir, fíjense, cuando podemos descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros, toda nuestra vida cambia, porque el horizonte se va a abrir, el mar se va a abrir, el cielo se va a abrir y entonces vamos a poder ver con claridad, vamos a poder escuchar con facilidad y vamos a poder actuar con la decisión y con la seguridad absoluta de que Dios está de nuestro lado. Recuerde reflexionar esta semana en todo eso. Si tiene dificultad, si tiene problema, aquí estamos para ayudarle. Escríbanos y nosotros con todo el amor, con todo el cariño, estaremos respondiendo sus inquietudes. No queda más sino saber que el Dios del cielo, que el Dios creador, que el Dios de este mundo tiene un plan para ti, para mí y para todas las personas. Que Dios tiene un propósito para tu familia, para la mía y para todas las demás. Y que por encima de todo eso, la vida de nuestro Señor Jesucristo es esa, la que nos da la salvación. Que su sangre derramada en la cruz es la que abre el camino para poder llegar a ese otro lugar que tengo que llegar. No desperdiciemos más el tiempo. Recuerde que este no es el tiempo para perder el tiempo. Dios los bendiga.